Ok, muy bien. Muy bien, estamos ya en línea. Algunos están ahí en línea. ¿Listos? Vamos a ir iniciando nuestra clase. Antes de orar, yo quiero ir abriendo un poquito a manera de introducción y decirle que es muy importante en cuanto al entendimiento de la palabra. Es muy importante que nosotros no tomemos la escritura, la Biblia en este caso, como tomando textos aislados. Realmente, mis amados, a lo largo de la historia de la vida de los creyentes, por así decirlo, no ha sido muy concienzudo el estudio de la palabra, no ha sido muy tomado en serio el estudio de la escritura. Entonces los amados, los hermanos, en un alto porcentaje, ellos toman la Biblia y extraen textos de un lado del otro. Se acostumbran a leer textos más porque quieren saber algo o quieren que Dios les hable acerca de algo. Pero realmente la Biblia hay que tomarla de manera seria, hay que leerla con una mentalidad no de partecita, de fragmento, sino como una mentalidad que sabe que la Biblia debe leerse como un todo en su totalidad. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un todo. No está destinada por fragmentos, que si usted está recién convertido, usted lea este pedacito. No. Es tomar la tarea de estudiar, de leer, de orar, que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine lo que está allí escrito, porque tenga en cuenta que la escritura, la palabra, la Biblia es un testimonio de Cristo. En el Evangelio de Juan, por allá el capítulo 5, el verso 39, Jesús les dice a los judíos que ellos leían las escrituras, que en ese tiempo era la ley y los profetas, las leían porque ellas daban testimonio de Cristo. Y él les dijo, y ustedes no quieren venir a mí. En otras palabras, ustedes saben que lo que la escritura dice, toda la que hay es testimonio de mí, les dice Jesús a ellos. Pero ustedes no me conocen, no me quieren conocer. Entonces, la escritura, la Biblia, es un testimonio de Cristo. Por lo tanto, no es conveniente tomarla por fragmentos. De repente, de afán, es como que la costumbre que tenemos o que tienen los creyentes, que de afán toman un texto bíblico, de afán corren rápidamente, leen un poquito, a veces como para poder calmar esa conciencia de que no leí la Biblia, de que, wow, no he leído, entonces me siento como culpable. No, mi amado, hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de entender la palabra, de leer la palabra como un todo. Y para eso yo en esta noche he tomado como referencia el Evangelio de Juan. Usted sabe que son 4 evangelios, están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son 3 evangelios que se llaman o se les dice los evangelios sinópticos. Sinópticos, ¿por qué? Porque los 3 tienen totalmente las mismas escenas. Básicamente parece que fuera lo mismo. Los 3 escribieron lo mismo, aunque con perspectivas diferentes y a públicos diferentes. Pero el Evangelio de Juan es distinto. El 90% de lo que está en Juan no está en los otros 3 evangelios. Y básicamente hoy quiero hablar un poco acerca de cómo poder entender el Evangelio de Juan. Entendiendo el Evangelio de Juan. Usted va a decir, pastor, pero ¿de qué me sirve a mí eso? Si yo lo que tengo es un problema de una crisis, qué sé yo, de nervios, una crisis de ansiedad o una crisis de una situación familiar. ¿De qué me sirve entender el Evangelio de Juan? Pues déjeme decirle que lo que vamos a oír hoy va a servirle en gran manera. Le va a servir mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas allí que tienen que ver con usted, tienen que ver con Cristo, pero tienen que ver con nosotros. Entonces, mis amados, ¿listos para esta noche? Bien, listos. Vamos a orar para comenzar nuestra temática, el desarrollo de nuestra clase. Oremos. Padre, muchas gracias. Agradecemos, Señor, por la vida que nos has dado. Agradecemos, Señor, porque en Cristo nos has dado todo lo que necesitamos, Padre, para este tipo de vida que necesitamos vivir. Gracias te doy, Señor, por los amados que están conectados allí desde su casa, desde su lugar de trabajo, Señor, y están allí listos para oír la palabra. Te pido, Señor, que por la obra del Espíritu,
esta palabra, Señor, pueda ser aquella manera en la cual tú puedas ministrar el corazón, pero también impartir la vida de Cristo. Y si ya la tenemos, si la hemos recibido, entonces se puede haber un incremento de la vida de Cristo, Señor, que podamos ser sanados, Señor, en nuestro entendimiento, porque cuando nuestro entendimiento es sanado por la obra del Espíritu, entonces podemos ver claramente, se abre el panorama y vemos que tantas cosas que fueron hechas en Cristo para nosotros son una realidad, pero que desde la mente del Espíritu y la mente de Cristo se hacen para mí una situación visible a través de la cual yo puedo caminar, vivir y expresar el tipo de vida que me has dado. Te agradezco por cada uno de los que están conectándose. Señor, están aquí conectándose los hijos de la casa, pero también de otros lugares, Señor. Oramos para que por medio de estas redes sociales tu palabra pueda correr y hacer la obra por la cual tú la has enviado, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, entender el Evangelio de Juan va a hacer, escúcheme bien, va a hacer que usted, como hijo de Dios, tenga una cosmovisión mucho más clara del reino de Dios. Pero más allá del reino de Dios, tenga una cosmovisión clara de quién es Jesús. Porque quiero comenzar diciéndole lo siguiente. El Evangelio de Juan tiene un texto, un versículo que nos muestra claramente para qué fue escrito, o sea, cuál es el propósito de este Evangelio. A mí me parece que el escritor Juan, él hace todo de una manera muy intencional. Juan es el evangelista que escribe todo con lujo de detalles. Él no quiere dejar perder ningún detalle. Pero note lo que dice Juan capítulo 20, verso 31. Juan capítulo 20, verso 31. Note lo que dice el verso 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Note, vamos ahí entendiendo para qué se escribió el Evangelio de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Luego dice, el Hijo de Dios. Dice, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Voy a repetir el texto porque es bueno que usted lo tenga bien claro. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Dice el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Note que ese capítulo 20, verso 31, nos está dando claramente el propósito por el cual Juan escribe este evangelio o este tratado o este libro. Por lo tanto, cuando usted ya entra al evangelio de Juan sabiendo el propósito por el cual fue escrito, automáticamente usted también se va a dar cuenta que todo lo que está escrito en él, todos los sucesos, las cosas que ocurrieron, las cosas que Jesús hizo, todas tienen que estar alineadas a ese propósito que el apóstol Juan nos acaba de decir. O sea, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Juan escribió, lo hizo y lo escribió para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo, o sea, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Note, hay dos cosas importantes en el Evangelio de Juan. Número uno, se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Número uno, porque eso es clave. Hay que saber por qué Juan escribe eso. Y número dos, para que creyendo entonces tengamos vida en su nombre. Y eso es muy importante. Ya usted de entrada ya tiene claro las dos razones por las cuales Juan escribe este evangelio. Y si vemos la segunda parte del propósito del libro de Juan, encontramos que es para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, la palabra vida es clave en el evangelio de Juan. La palabra vida, repito, es clave en el evangelio de Juan. La palabra vida, en lo que respecta a la vida como vida del Espíritu, como vida de Dios, se encuentra aproximadamente unas 30 veces en el evangelio de Juan. Por lo tanto, mis amados, tanto el último capítulo nos muestra, o el antepenúltimo capítulo nos muestra el propósito del libro, pero ahora vamos al capítulo 1 del evangelio de Juan. Note que Juan es el único de los 4 evangelistas
que inicia su libro, su escrito, hablando de quién es Cristo, pero también desde cuándo existe Cristo, por así decirlo. Y nos muestra en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo o era la palabra, y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Luego dice el verso 2, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gusta mucho pasar al verso 4 que dice, en él estaba, note, la vida. Ahí. El propósito del libro es que creyendo tengamos vida en su nombre. Ahora dice, en él estaba la vida. O sea que nadie puede tener la vida de Dios, lo que está diciendo el escritor, si no cree en que Cristo, primero, es eterno. No fue creado, es eterno. Es el creador de todo, porque por él, en él y para él, todas las cosas fueron creadas. Al creer eso, entonces dice, en él estaba la vida. La frase más correcta es, él siempre ha sido la vida. Pero el verso 4 dice, y esa vida, ojo, esa vida era la luz de los hombres. Hay que hacer una pregunta al evangelista Juan. ¿Cómo así que la vida es la luz de los hombres? Note, porque lo que indica es que el hombre sin Dios está muerto, pero que la vida de Dios es la que lo ilumina para poder caminar. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aclaro, hago un paréntesis, más bien de ese versículo 4 es que se extrae el nombre de nuestra congregación, vida y luz. O sea, esa vida de Dios que es Cristo mismo es también la luz, que luz allí tiene que ver con entendimiento. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros podemos comprender que en Cristo es que está la vida, porque Él es la vida, nosotros vamos a tener que llevar esa realidad a nuestras realidades humanas, a nuestras vidas cotidianas, porque si algo necesitamos en nuestras vidas cotidianas es saber que la vida de Dios está en nosotros y a raíz de eso, aunque haya un sinnúmero de situaciones, aunque haya un sinnúmero de dificultades, un sinnúmero de complicaciones en la vida diaria, estaremos tan seguros que la vida de Dios, que es Cristo, nos ha sido dada y esa vida es la luz en nosotros los seres humanos y que aunque nuestro entorno, nuestro contexto esté en tinieblas, llamo tinieblas a las circunstancias difíciles que tratan de nublar el entendimiento de las personas, sabemos entonces que Él, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, es la vida y esa vida es la luz de los hombres y está en nosotros. Yo quiero decirte algo a manera de introducción para ir desarrollando lo que quiero desarrollar. Tú necesitas es estar tan seguro que la vida de Dios está en ti. Que la vida de Dios está en ti. Luego en el capítulo 14, verso 6, el clásico versículo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Note qué importante es eso. La vida, hablando en Cristo, no se trata de algo que uno de repente alcanza, sino de alguien que nos ha sido dado. Por lo tanto, yo sé, mi amado, que en estos tiempos donde ya llevamos más de 3 meses de esta pandemia, la situación se pone un poco caótica desde los ojos humanos. Se pone complicada la situación, se pone un poco crítica la situación, pero nosotros también sabemos que la vida que se nos ha dado es la vida del creador del universo. Él es el creador porque por Él, en Él y para Él se creó todo. Yo lo que quiero es que comprendas que tú puedes estar atravesando por el peor de los momentos, pero cuando tú comprendes que la vida que tienes en tu interior es la vida de Dios, entonces sabrás que esa vida es gobernante, que esa vida va a gobernar toda situación que en la vida natural quiera también perturbar el desarrollo de nosotros como hijos. Por lo tanto, amados, el Evangelio de Juan es muy importante entenderlo. Entenderlo no por versículos, porque cuando Juan lo escribió, Juan no lo escribió por, vamos a ver, dijo Juan, vamos a escribir el capítulo 1 hoy. No, Juan no escribió por capítulos, era un rollo completo. Él escribió todo completo, una sola idea.
un solo tema. Los capítulos y los versículos en los libros de la Biblia aparecieron reciente el siglo pasado. Esto no es algo que de repente Juan dijo, vamos a escribir capítulo 4, verso 24, la mujer samaritana. No, no, no. Juan escribió una sola línea y su tema era, yo voy a escribir esta historia, la biografía de Jesús, la voy a escribir para que la gente pueda creer que Él es el Hijo de Dios y así creyendo puedan tener vida en su nombre. Por lo tanto, amados, Dios nos muestra, a través del escritor Juan, nos muestra en el capítulo 1 cosas muy interesantes. Ya les dije que nos muestra que la vida, esa vida vino, esa vida se nos manifestó y esa vida era la luz de los hombres. Ojo con eso. Pero en ese capítulo 1 también encontramos que el escritor Juan escribe de manera maravillosa cómo Dios nos hace sus hijos. Y por eso es que dice en uno de los versículos del capítulo 1, de su plenitud, ojo con esto, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora quiero que comprendas a qué plenitud se refiere ahí. ¿Cuál es la mayor plenitud que Dios le puede dar a un hijo de él? Escúcheme esto. Más bien, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la mayor plenitud que Dios le puede dar a una persona? ¿Quieres saber cuál es? Allí mismo en el versículo 12 del capítulo 1 se encuentra. Dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que esto está indicando es que su plenitud en nosotros es hacernos sus hijos, pero para hacernos sus hijos, Él nos imparte su gracia, que habla de un amor maravilloso, de un amor que Él mismo nos imparte para que le podamos amar. Gracia sobre gracia. Por lo tanto, amados, yo quiero decirle lo siguiente. El Evangelio de Juan es muy intencional. Mire, para conocer al Hijo de Dios, al Cristo, el Hijo de Dios, Juan tenía entonces que mostrar en cada una de las escenas que escribió en este evangelio cómo con lo que Jesús hizo estaba enseñándonos cosas, mostrándonos el nuevo orden que estaba estableciéndose en Cristo. Por lo tanto, note lo que quiero decirte en esta hora. Me gusta mucho porque ya le dije que la palabra vida, que es una palabra clave en el evangelio de Juan. Se encuentra unas 30 veces, pero vida cuando se refiere a la vida Zoe, a la vida del Espíritu, a la vida real, a la vida eterna, a la vida indestructible de Dios. Pero también me gusta que Juan usa el verbo creer y lo usa unas 100 veces en su evangelio. Note, verbo creer. Tengan en cuenta las dos palabras, creer y vida. Cuando les leí el versículo iniciando del propósito, se encuentran esas dos palabras. Se encuentra para que creyendo tengan vida en su nombre. Note, creer y vida son dos pilares en este evangelio. Son dos palabras clave en este evangelio, pero hay una tercera palabra en este evangelio y es la palabra el Padre. El Padre. Por lo tanto, note, creer, vida y el Padre son tres palabras fundamentales en el Evangelio de Juan. ¿Qué tienen que ver estas tres palabras? Hombre, claro, Jesús vino a dar a conocer al Padre, pero a través del Hijo, el Padre, note, el Hijo da a conocer al Padre y a través del Hijo, el Padre imparte la vida en los que engendró en el Hijo para hacerlos sus hijos. Yo quiero que sepas algo. Si algo nos enseña Juan es la identidad que el Padre en Cristo nos ha dado. Tú eres hijo de Dios. Por favor, hermano, mira hacia acá. Tú eres hijo de Dios y al ser hijo de Dios, tú estás disfrutando de la plenitud de Dios. El problema es que a veces las situaciones de la vida cotidiana tratan de cegarnos los ojos, de velarnos los ojos, pero cuando sepamos que Jesús, ojo, es el Cristo. Note lo que dice el escritor Juan en el propósito del libro. Esto es claro. Jesús es el Cristo. Eso es diferente. Jesús es el Cristo. Muchos solo ven a Jesús, no ven al Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, eso es claro. Hay una progresión. Jesús, que es el Cristo encarnado, que tiene un cuerpo físico que se convirtió en un velo, que en la cruz ese velo es quitado y sale el Cristo entonces, el Cristo victorioso, el Cristo resucitado, el Hijo del Dios viviente, el que a nosotros nos ha dado la vida. Por lo tanto, amados,
Creer se encuentra 100 veces, vida unas 30 veces, pero también se encuentra un sinnúmero de veces en la palabra Padre. Pero quiero que veamos algo así rápidamente. Quiero que los primeros 4 capítulos son interesantes del Evangelio de Juan. Los primeros 4 capítulos son interesantes. En el capítulo 1, el escritor Juan nos muestra la deidad de Cristo. Cristo, quien es lo eterno de Él, lo maravilloso de ser el creador, de ser la vida y de ser la luz. Pero me gusta mucho el capítulo 2, que es en el que de repente voy a demorarme un poquito más. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, usted encuentra allí la famosa historia de las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿verdad? Cuando dijo la palabra vino, sé que a muchos les sonó, ¿verdad? Jesús convierte el agua en vino. Ahora, muchos han estudiado este pasaje, muchos lo han predicado, pero yo siempre escucho que la predicación del pasaje del capítulo 2 está más enfocada en que al final Dios te va a dar el mejor vino. Si tú perseveras hasta el final, tendrás el mejor vino. Bueno, todo eso es hasta bueno, pero ¿será realmente lo que el capítulo 2 en las bodas de Caná nos quiere enseñar el escritor Juan o el Espíritu Santo a través de Juan? ¿Será que nos quiere enseñar que Dios es bueno, te va a hacer hasta dar un mejor vino al final? No importa que después de viejito vas a disfrutar de mejor vino. ¿Será eso lo que Juan quiere decir en el capítulo 2? Porque es que hay que preguntarle a los textos, hermanos. Mire, uno de los problemas nuestros es que siempre tomamos la Biblia y la leemos en el castellano porque pensamos que fue escrita en castellano. Entonces la tomamos y la entendemos de acuerdo a nuestro lenguaje. Pero hay un detalle. Estos libros o esta Biblia no se escribió en castellano, no se escribió en inglés, se escribió en arameo, en hebreo y en griego. Entonces yo no puedo estar ahí como que, ay, qué rico leer esto acá. Ahora, para uno poder tener una idea clara de las cosas, ojo con esto, recuerde que el Espíritu Santo es el que ilumina nuestro entendimiento para podernos dar a entender su palabra, pero nosotros tenemos que hacer lo que se llama exégesis, hermenéutica y luego en el caso de los predicadores, la homilética para transmitir el mensaje. Pero note, si usted creyó por años que el Evangelio de Juan, el capítulo 2, las bodas de Caná, se trataba de un vino que usted iba a necesitar cuando tuviera dificultades en el tiempo de prueba o después de viejito, está muy equivocado, porque en los primeros 4 capítulos lo que Juan está mostrando es que lo que Jesús hizo era para decirles a la gente, miren, estos milagros que estoy haciendo son una señal. Note, en el capítulo 2, verso 1, nos muestra las bodas de Caná. Y voy a hacer un repaso en la introducción. En las bodas de Caná nos está mostrando la sustitución del antiguo pacto por el nuevo pacto. ¿Cómo así, pastor? Yo cuántas veces he leído las bodas de Caná y digo, wow, tan bonito, el agua en vino. Ojo, eso ahorita lo vamos a desarrollar. Está mostrando claramente, ojo, la sustitución. En ese milagro de las bodas de Caná está mostrando la sustitución del antiguo pacto al nuevo pacto. Y lo vamos a desarrollar después. En el capítulo 2, verso 12 en adelante, Jesús entra al templo y encuentra a los que vendían animales, a los que tenían negocios en el templo, vendían palomas, y él se enojó, volcó las mesas, cogió una cuerda y azotó a todos y les volcó las mesas, y finalmente terminó diciendo, está escrito, el celo de tu casa me consume. No diciendo, los discípulos recordaron eso y bueno, y lo malinterpretaron. Ahí lo que Jesús estaba haciendo era lo siguiente. Ojo, entienda esto. Cuando él volcó las mesas, cuando él sacó a la gente de ahí, cuando soltó todos esos animales, botó todas las monedas porque habían convertido el templo en un negocio, un lugar de negocio, entonces le preguntan los judíos, dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Él les dijo, ¿saben qué, señores? Destruyan este templo y en 3 días los voy a reedificar. Entonces dijeron ellos, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Tú estás un poco loco porque este templo se construyó en 46 años. ¿Cómo es que tú dices ahora que lo derribemos y en 3 días lo vas a edificar? Pero el texto dice, Juan añade, mas ellos no sabían que él hablaba del templo de su cuerpo. En la segunda escena que encontramos después de las bodas de Caná, que es Juan 2 en adelante, donde Jesús entra al templo y saca a todos esos negociantes
Él lo que está es sustituyendo el templo físico por el templo de su cuerpo. Él dice el texto, mas ellos no sabían que él hablaba del templo de su cuerpo. Y mire que a raíz de ese episodio donde Jesús se enoja en el templo, la gente hizo una doctrina y la gente dice, no hay que comer, por ejemplo, en el templo, en el auditorio donde se adora a Dios, ahí no hay que comer ni hacer nada, solo estar. Pero Jesús no hablaba de ese templo. ¿Sí me explico? Él decía, él hablaba del templo de su cuerpo y el cuerpo del templo de su cuerpo somos nosotros. O sea, pero ahí estaba diciendo, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y lo reedificaré en 3 días, o sea, la muerte y su resurrección a los 3 días. Por lo tanto, cuando leemos un evangelio como Juan, no podemos pasar por encima porque nos perdemos todas las riquezas de lo que Juan allí está enseñándonos. En el capítulo 3, a manera de introducción, hermanos, está desde el capítulo 3, ¿sí? Está la charla con Nicodemo. ¿Usted se acuerda? Capítulo 3, verso 1, más o menos por ahí hasta el 10, 12. La conversación de Jesús con Nicodemo. Ellos tienen una conversación allí y usted sabe que la conversación consistía en que Nicodemo le dice, oiga maestro, sabemos que usted ha venido de Dios, hermano, porque la verdad es que nadie puede hacer estas señales que usted hace si Dios no está con él. Esto está claro. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Póngale cuidado lo que estaba pasando con esa escena. Tienes que nacer de nuevo. Luego dice Nicodemo, ¿cómo así nacer de nuevo? Usted conoce la historia, hermano. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un intérprete de la ley, un maestro de la ley, uno de los hombres importantes que según la narrativa, la historia, Nicodemo hacía parte del Sanedrín, que eran 70 hombres eruditos en la ley, que conocían la ley y hacían parte de lo que gobernaba la parte religiosa. Ahora, Nicodemo representa también allí la ley. Entonces, en ese capítulo 3, en los primeros versos, en la charla con Nicodemo, lo que está haciendo Jesús es sustituyendo la ley y estableciendo en él la gracia. ¿Está claro eso? Porque Nicodemo representa la ley, pero dice, tú tienes que nacer de nuevo. Ojo, él conocía la ley, conocía los mandamientos, conocía todo. Entonces estaba sustituyendo la ley por la gracia. Pero luego en el capítulo 3, verso 22 al capítulo 4, verso 3, Jesús habla acerca de los mediadores de la ley, habla de los ritos de purificación. Los discípulos de Juan y de Jesús discuten por los ritos de bautismo y esas cosas. Entonces, allí Jesús habla con ellos y Jesús lo que está sustituyendo en ese capítulo 3, verso 22 en adelante, son los mediadores que la ley tenía. Porque la ley tenía mediadores. Moisés era el mediador de la ley. La ley tenía ceremonias como situaciones que se tenían que desarrollar para poder estar cerca de Dios. Allí Dios está eliminando los mediadores porque lo que Él vino a traer a Él mismo fue a unir cielo y tierra. Si usted estudia el capítulo 1, el verso 51, usted se acuerda que Él mismo dijo, desde ahora verán el cielo abierto y verán al Hijo de Dios y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Lo que está diciendo, desde ahora ustedes verán que no hay separación entre cielo y tierra, porque la gracia que es Cristo mismo vino para unir cielo y tierra. Por lo tanto, quitó todo mediador. Y en el capítulo 4, verso 3, hasta el final, encontramos algo muy interesante. Jesús sustituye el culto discriminatorio por el culto en el espíritu, con la mujer samaritana. Discutían en el capítulo 4, bueno, Señor, tú, ¿por qué me hablas a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? Y los judíos y los samaritanos no se gustan entre sí. Además, Jesús dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, note. Además, dice la mujer, no, nosotros adoramos es en el pozo de Jacob, en este lugar que nuestro Padre nos dio, este es el lugar de la adoración. Y los judíos decían que el lugar de la adoración era Jerusalén, en el templo. Pero Jesús dice algo muy importante. Mira, mujer, la hora es y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escúchenme, estos 4 capítulos, desde el 1 hasta el 4, muestran lo que les dije. Capítulo 1 muestra quién era Jesús.
la palabra, el verbo, cómo se encarna ese logos, ese verbo, cómo en la vida estaba en él y la vida era la luz de los hombres, cómo nos dio su plenitud, su gracia, nos hizo sus hijos. Y el capítulo 2, verso 1 al 2, está hablando de sustituir con ese milagro del agua en vino, sustituir el antiguo pacto por el nuevo pacto. Capítulo 2, verso 12, sustituir el templo físico por el templo espiritual, el templo de su cuerpo. Capítulo 3, mejor dicho, habla con Nicodemo, sustituye la ley. Y capítulo 3, 22 al 4, sustituye los mediadores. Y en el 4, sustituye el culto discriminatorio por un culto vivo del Espíritu, donde todo el que adora al Padre lo hace en espíritu y en verdad. Y al acabarse el capítulo 4, Jesús vuelve a Caná de Galilea, donde empezó su ministerio. Esto es interesante, mis amados. ¿Por qué vuelve a Caná? Porque Caná de Galilea quedaba en unas montañas y allá poco llegaban los soldados y la gente que perseguía a hombres como Jesús. Entonces él vuelve allá para arrancar un nuevo ciclo enseñando algunas cosas. Por lo tanto, así como les vengo diciendo, mis amados, en este libro de Juan, quiero que usted tome nota que esto es importante para usted. Yo voy a aterrizar esto con una palabra que es muy importante para nosotros. En este libro de Juan, Jesús hace 8 señales, desarrolla 8 señales. Cada milagro que él hizo era una señal que estaba anunciando algo. Por ejemplo, las 8 señales se las voy a decir para que las anote y después entramos un poquito en materia en la parte del aterrizaje de esta enseñanza de esta noche. Encontramos la primera señal es cuando convierte el agua en vino. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 al 11, convierte el agua en vino. Ya les dije lo que significaba eso. La segunda señal es la curación del hijo de un oficial. La curación del hijo de un oficial, capítulo 4, verso 46 al 54. La tercera señal que hace es la sanidad de un paralítico en el estanque de Betesda, en el capítulo 5. En el estanque de Betesda, cada señal de esas está anunciando algo muy interesante. Esto es claro y esto es poderoso. La cuarta señal que hace es la alimentación de los 5,000. Usted sabe que después vamos a seguir con el estudio. Lo voy a explicar cada señal, de qué se trata y cada señal, qué es lo que anticipa. La alimentación de los 5,000, capítulo 6, verso 1 al 15. La quinta señal, camina Jesús sobre el mar de Galilea, capítulo 6, verso 16 al 21. La sexta señal, la sanidad de un ciego de nacimiento, capítulo 9, verso 1 al 41. La séptima señal, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versos 1 al 45. Y la octava señal que hizo en este libro, la pesca milagrosa, capítulo 21, versos 6 al 11. Ahora, ojo con lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a centrarnos un poco en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a hablar un poco de las bodas de Caná. Vamos a hablar un poco de las bodas de Caná. Note que dice el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que 3 días después había una boda en Caná de Galilea y María, la madre de Jesús, aunque el texto no dice María, dice la madre de Jesús, estaba en la boda y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Note qué interesante eso. Pero dice el texto más adelante que estando allí en las bodas se acabó el vino. Y la madre de Jesús se le acerca y le dice, hijo, hay un problema. ¿Cuál es? Dice, se acabó el vino, se les acabó el vino, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús es clave. La respuesta de Jesús es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ojo, ella no le respondió nada a eso que Jesús le respondió. Sin embargo, le dijo a los servidores, les dijo, acá, digamos, aparte, dijo, hagan todo lo que él les diga. Ella sabía que a pesar de la respuesta de Jesús, él iba a hacer algo. Note, y la expresión de Jesús, aún no ha llegado mi hora. La pregunta es, ¿a qué hora se estaba refiriendo Jesús? Pues se estaba refiriendo a la hora de la cruz, porque la hora de la cruz era donde se iba a inaugurar en la cruz, en su muerte, en su resurrección, se iba a hacer la inauguración del nuevo pacto, que ese día se iba
a anunciar en esa señal, en ese milagro de las bodas de Caná. Por lo tanto, cuando ella se quita, el escritor Juan, como dije al comienzo, es tan claro y tan detallista. Dice Juan, y estaban allí, ojo, estaban allí 3 tinajas de piedra, ojo, que eran para el rito de la purificación de los judíos. Note, en cada una, dice Juan, cabía entre 3 y 4 cántaros de agua. Lo que dicen los que saben y hacen esta conversión era que cabía en cada una entre 100 y 120 litros de agua. Pero hagamos un análisis de lo que Juan escribe. Estaban allí varias tinajas. Las tinajas tenían, él nos dice qué era lo que había ahí, tinajas. ¿De qué material eran? De piedra. ¿Verdad? ¿Para qué eran? Para el rito de la purificación de los judíos. ¿Y qué capacidad tenían? Dice, entre X cantidad, creo que 2 o 3 o 3 y 4 cántaros de agua. Note qué importante es esto. Tenga en cuenta que esas tinajas representan la ley. Representan la ley de Moisés también, porque la ley de Moisés fue dada en tablas de piedra. Entonces, esas tinajas representan la ley de Moisés, pero es claro que el escritor dice que las tinajas tenían un solo uso y su uso era únicamente ser para el rito de la purificación de los judíos. ¿En qué consistía ese rito? En que todo el que llegaba tenía que tomar el agua de las tinajas y lavarse y purificarse, porque en el trasegar diario había podido tocar a alguien que estaba moribundo, tocar a una mujer que estaba enferma, tocar, cosas que eran inmundas. Entonces debía hacer un rito allí para purificarse. Para eso eran las tinajas. Pero me llama mucho la atención cómo el escritor, como Jeremías, anticipa, dice que el Señor nos va a dar un corazón, cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Las tinajas hablan de la ley, pero lo que nos muestra es que esa ley ya pronto iba a ser sustituida por la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida tiene otras características a la ley de Moisés que estaba en tablas de piedra. La ley del Espíritu de vida no es un ritual para purificación. La ley del Espíritu de vida es básicamente o es especialmente una vida que se nos imparte como ley que nos gobierna de manera interna para que entonces se pueda manifestar de manera externa. Entonces, estaban las tinajas allí. Pero quiero que sepa, si las tinajas hablan de la ley, entonces la madre de Jesús, ¿qué representa en esas bodas de Caná? La madre de Jesús representa a aquellos israelitas verdaderos que estaban esperando realmente la promesa, la venida de un Salvador. ¿Y cómo lo sabemos? Versículos antes, capítulo 1 de Juan, los versículos 40 y más en adelante, Jesús habla básicamente de un hombre llamado Natanael. Y cuando Jesús lo ve, que Natanael viene, que se lo trae a Andrés, creo que es, Jesús dice, este Natanael es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y allí Natanael tiene una revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Rey de Israel. Ese Natanael y esta madre de Jesús, María, eran ese tipo de israelitas que esperaban la venida del Mesías, esperaban que vendría un día, la promesa del advenimiento del Mesías se cumpliría y estaban allí. Allí vemos la representación de los verdaderos israelitas, vemos las tinajas que representan la ley, pero hay otro grupo de personas más ahí. Están los sirvientes, los servidores. Los servidores representan a aquellos hombres y mujeres escogidos por Dios en ese proceso de transición para ser servidores de Cristo. Por lo tanto, note que en las bodas de Caná no se habla de la esposa, ni se habla del esposo, casi. Poquito, una sola vez se habla del esposo. O sea, si en una boda, ¿qué es lo más importante? En una boda. Allí le pregunto, ¿qué es lo más importante en una boda? La esposa y el esposo. ¿Habrá bodas sin esposa y sin esposo? Pues no. Note, ¿por qué Juan no dice, y estaba la novia hermosa, bonita, y el esposo estaba bien vestido con un traje? Juan no se toma la tarea de hablar del esposo y la esposa. Juan lo que hace es hablar de la madre de Jesús, de las tinajas, de Jesús, de los servidores y del maestresala. Por lo tanto, amados, este episodio de Juan 2 de las bodas de Caná, en el versículo 11, me gusta cómo el escritor Juan
da la interpretación de ese episodio. Y Juan dice en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, dice, y sus discípulos creyeron en él. Note la palabra creyeron en él. Volvemos al verso clave de Juan 20:31. ¿Para qué se escribió el libro? Para que crean que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este capítulo 2, verso 1, este milagro de las bodas de Caná, de convertir el agua en vino, era una señal. Pero note que el texto dice, verso 11, este principio de señales. La palabra principio allí me pareció interesante, porque la palabra principio allí es la palabra griega, arché, y es la misma palabra que se usa para principados. ¿Sí me explico? Pero lo que significa la palabra principio allí, arché, es origen o prototipo. Ojo con eso. Principio allí es origen o prototipo, del griego arché. Entonces, lo que está diciendo es que así como esta señal explica esto, la sustitución del antiguo pacto por el nuevo pacto, y es el origen o el prototipo de las señales, lo que está diciendo es que todo lo que Jesús va a hacer a manera de señal a partir de ahora en este libro de Juan, por lo menos, está hablando o parte desde este prototipo. Si aquí hubo una sustitución del antiguo pacto por el nuevo pacto, entonces la siguiente señal que les acabo de mostrar también hablaría de otro tipo de sustitución, porque escúcheme, para que el nuevo pacto entre en operación, tienen que sustituirse un sinnúmero de cosas, mis amados. Hay un lenguaje muy popular ahora, el nuevo pacto, wow, estamos en el nuevo pacto, pero el problema es que a veces hablamos de nuevo pacto, pero no hemos sustituido mentalidades caducas que nos produjo el antiguo pacto, porque si el antiguo pacto ha caducado, también la mentalidad que él produjo tiene que haber caducado. Por eso es que Jesús le dice claramente a la gente cuando comienza a predicar el evangelio, dice, ojo, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, cambien la mentalidad. Con la mentalidad antiguo pacto no podemos disfrutar de la riqueza. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice a los servidores, después que María le dice a ellos, hagan todo lo que les dice, él le dice a los servidores, llenen las tinajas. Al decir, llenen las tinajas, ¿era por qué? Porque las tinajas estaban vacías. Note, algo vacío, ¿qué produce? Nada. Las tinajas estaban vacías, llénenlas, y dice algo muy importante, llénenlas. Dice el texto que ellos las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba, lo que da la idea. La narración de Juan es que ellos la llenaron hasta que se derramó. Luego dice el Señor, ahora saquen de esa agua y llévensela al maestresala. Noten, ojo con esto. Ellos sacaron el agua, pero todavía era agua. ¿Sabe cuándo se dieron cuenta que se convirtió en vino? Cuando la probó el maestresala. Entonces, note qué interesante es eso. Eso que antes era una ley rígida, solo de rituales, el Señor viene y le imparte el vino nuevo, un vino maravilloso. Por eso es que cuando el maestresala prueba el agua hecha vino, le dice al esposo, dice, oiga hermano, todo hombre primero les da el mejor vino a los invitados. Esto es claro, porque mientras se emborrachan, ¿no? Cuando se emborrachan ya se toman el feo. Pero aquí tú has hecho lo contrario, dice el maestresala al esposo. No sabía que haya pasado, pero el texto dice, pero sí lo sabían los servidores. ¿De dónde venía el milagro? Todo hombre hace el buen vino, lo toma primero, lo consume primero y después toma el peor. Pero tú has dejado el mejor vino para lo último. Ahora note, ese vino mejor que se produjo ahora en ese agua que echaron en las tinajas, está hablando de Cristo mismo. Note, ese vino habla del amor de Dios. En Cantares dice, el escritor de Cantares dice, oh amada mía, tu amor es como el vino, le dice. O sea que desde esa línea el vino habla del amor. Ahora aquí está trayendo un vino nuevo que no se basa en rituales, que no se basa en ceremonias, que no se basa en
que tengo que hacer algo, que tengo que me unjan con aceite, que me hagan, que me oren, que me tumben. No se basa en nada externo que alguien pueda hacerte, sino se basa en algo que cuando a ti te es dado, experimentas el amor de Dios. Yo quiero que veamos eso. En Juan 1, creo que es 1:17, el escritor hace una claridad. Dice, ojo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Ahí aparece, nos muestra de un paralelo. La ley por Moisés fue dada, pero ese pero es un contraste. La gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Lo que está diciendo es, en este libro que voy a escribir, yo les voy a mostrar cómo esta gracia y esta verdad va a sustituir la ley que por Moisés fue dada. Y a día manera de señal, cuando convierte el agua en vino, se da cuenta que le cambia el uso a la ley, porque el cumplimiento de esa ley, que las tinajas son tipos de esa ley, es Cristo mismo. Romanos 10:4 dice, Cristo es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, ese vino nuevo es Él. Ese milagro no se trata de que Dios mañana te va a dar el mejor vino. Claro que podemos saber que Dios mañana y pasado mañana nos va a llevar de menos a más, pero lo que está mostrando ahí es que está sustituyendo algo. Yo quiero aterrizar esto con una cosa muy importante. Amado hermano, ¿qué cosas todavía necesitas sustituir en tu vida que no hacen parte del nuevo orden establecido en el nuevo sacerdocio, donde Cristo es el sumo sacerdote? ¿Qué cosas no has sustituido todavía? De repente todavía tenemos cosas de lo pasado, de lo viejo, y a veces cuando hay situaciones difíciles, surgen y aparecen esas cosas, porque quiero que sepas que lo que no sustituyes en el nuevo pacto, que todavía hace parte de lo viejo, en los momentos de crisis, querrá incursionar en ti para hacerte dudar, para hacerte quitar la mirada de aquel Cristo que es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, note que yo quiero que usted comprenda esto. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, muchos egipcios también se fueron con ellos. En esa gran caravana también iban egipcios allí colados entre el pueblo de Israel. Y en los momentos de crisis, ¿sabe quiénes eran los que más molestaban y más hacían entrar en el pueblo la cizaña? Los egipcios. Los egipcios decían, si ve, aquí nos trajeron a morir, y enseguida encendían a los israelitas. Lo que tú preservas de lo viejo, tarde que temprano, va a tratar de dañarte. Voy a repetir esto. Lo que tú preservas de lo viejo que ya Dios quitó, tarde que temprano, producirá un olor terrible. Por favor, amados, si Él en el Evangelio de Juan nos está mostrando cómo va sustituyendo todas las cosas del antiguo orden, es porque en el nuevo pacto lo viejo no puede atravesar, porque hay una frontera que se llama la cruz. Entonces las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis amados, vemos en este evangelio que es clave creer. ¿Para qué creyendo? Y más adelante vamos a ver en otra clase cómo le preguntan a Jesús los judíos. Le preguntan, maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Note que le preguntan siempre para ver cómo lo pescan en alguna falla. Y él dice, la obra de Dios es esta, que crean en el Hijo. Vuelve a repetir él lo que Juan escribe, que es el propósito del libro. La pregunta que te hago en esta noche es, ¿has creído en Cristo como la vida que el Padre te dio? ¿O solo estás teniendo un lenguaje de nuevo pacto, lenguaje de Biblia, versículos que sabes aislados? Porque si no has creído, de nada sirve. Pastor, ¿pero qué es creer? Esto es importante porque creer tiene que ver con confiar. Creer tiene que ver con saber. Ojo, creer no es algo ciego como nos enseñaron antes. Yo siempre tenía muchas preguntas desde mi niñez. No hace mucho, muchas preguntas tenía. Y le preguntaba a mis amigos pastores cuando yo estaba niño, jovencito, me decían, Juanca, no importa que no entiendas, que no sepas nada, solo cree.
Pero cuando comencé a entender por la gracia de Dios, me doy cuenta que el creer sin entender es un creer o es una fe que no tiene fundamento, porque dice la palabra claramente que el que cree en él no ha sido condenado, pero el que no cree ya es condenado. Mis amados, creer es la plataforma, pero ¿creer en qué? Creer, lo he venido haciendo hace varios miércoles, hablando de lo que pasó en la cruz. Creer en lo que Dios hizo, creer en lo que Cristo hizo, creer en la obra que está llevando a cabo en nosotros. Recuerde que el apóstol Pablo dice que aquel que comenzó en nosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Por lo tanto, mis amados, yo estoy seguro que si esta realidad de ese vino nuevo está en ti, ya tú no eres una tinaja vieja, ya tú no operas por rituales, no operas por ceremonias de un pacto caduco, tú operas por la vida del amor del Padre establecido en ese vino nuevo que es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados, necesitamos sustituir cosas. Si quiere hacer una lista, hágala. ¿Qué cosas debo sustituir? ¿Qué cosas se están colando todavía? Y no porque la obra de Dios esté incompleta, sino porque mi entendimiento todavía, como que a veces está con ciertos velos mentales que necesitan caer de nosotros. ¿Sabes por qué te afliges, te deprimes, entras en situaciones tan caóticas a veces? Porque todavía hay velos mentales que te impiden ver la gloria de Dios. Y hablando de creer, en el capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, del Evangelio de Juan, cuando Jesús llega tarde a ver a su amigo que ya había muerto, la hermana dice: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le responde: eh, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Por lo tanto, mis amados, esto es vital. Creer tiene que ver con entender. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho, ese creer tiene fundamento. La gente mira, hay mucha gente que tiene una fe ciega. La fe no es ciega, la fe entiende. La fe entiende. Note lo que dice en Hebreos 11:6. Por la fe entendemos. La fe entiende. El creer es el resultado de un entendimiento. Entonces, cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo, porque el Espíritu de Dios me lo hace entender, entonces ese creer es como un resultado de lo que entiendo. Y a raíz de ese creer, vamos creciendo en la vida que el Padre nos dio. Consejos finales de hoy, porque yo quiero seguir trabajando el Evangelio de Juan. Lo estoy trabajando en mi estudio diario, lo estoy estudiando, mis amados, y lo quiero seguir trabajando. Pero consejos finales: nunca recojas lo que Él sustituyó o lo que el Padre ya declaró obsoleto. Lo que el Padre ya declaró caduco, tú no lo agarres. Si todavía conservas residuos de tu vieja naturaleza, de tu mentalidad caduca, es tiempo de que comiences esa metanoia, ese proceso de cambio de mentalidad. ¿Sabes por qué ves la situación como el acabose, mis amados? Porque tu mentalidad todavía está como la mentalidad de los hijos de Israel en el desierto. ¿Saben? Los hijos de Israel salieron de Egipto gozosos, viendo el poder de Dios, pero Egipto no salió de ellos. Y tú quizás saliste de la religión, saliste del mundo, saliste del pecado, pero la religión, el mundo y el pecado no salió de ti. Entonces, quieres vivir en el reino, quieres vivir en el nuevo pacto, quieres vivir en Cristo, pero con la mente del mundo. No, no se puede. Por eso Él nos va mostrando, y yo sé que después vamos a poder seguir estudiando el Evangelio de Juan. Él nos va mostrando cómo va sustituyendo cada cosa. Hasta que a plenitud, en la resurrección, se establece ese cuerpo glorioso de Cristo, su eclesía, se establece el nuevo pacto, donde tú y yo estamos establecidos victoriosos. Mi amado, escúcheme bien. Segundo consejo. El primero: sustituye lo que Él declaró obsoleto, lo que Él sacó de ti, lo que para Él caducó. Lo que Dios sustituyó, ya Dios no lo conoce. Voy a repetir eso. Lo que Dios sustituyó, ya Él no lo conoce. ¿Vale? Porque ahora nos conoce a nosotros, es en el Hijo. No es Moisés. Usted puede ser un consagrado, pero seguidor de Moisés, Él no lo conoce. Usted puede ser un predicador, hacedor de milagros, de todo, pero si está en el pacto incorrecto, Él no te conoce. Porque el nuevo pacto es un pacto donde hay una comunión.
Por eso es que en Mateo 7:21 hay muchos que dicen, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre profetizamos, y él sabe que les dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque lo que él conoce es aquello que él mismo ha establecido. Él no conoce lo que él destruyó, lo que él ya arrancó. Porque él ahora te conoce. Es en el Hijo. ¡Wow! Entonces, mis amados, segundo consejo que es muy importante. Ten en cuenta, ojo, que lo que ahora hay en ti es el vino nuevo. El vino nuevo. Pero también ten en cuenta que para que Dios haya colocado ese vino nuevo, que es Cristo, la plenitud del amor de Dios, en ti, tiene que haberte cambiado a ti, porque el odre viejo no puede retener el vino nuevo. Por eso esto va hilado, alineado con que tienes que sustituir lo que Dios sustituyó. Porque es imposible que el vino nuevo sea depositado en nosotros si estamos todavía con la mentalidad vieja. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y también eso vino nuevo en odres viejos hablaba del viejo hombre, de la ley caduca, del viejo pacto, del nuevo pacto de Cristo, la nueva creación, la ley del espíritu de vida. No es compatible con odres viejos. Tú quieres seguir con un odre viejo y quieres seguir que el vino nuevo esté en el odre viejo. Es imposible porque ambos se pierden. ¿Sabe usted que los odres en la Biblia eran hechos de cuero? Y después del paso del tiempo, el cuero perdía su flexibilidad. Y cuando le echaban el vino nuevo, al ponerse añejo, el vino nuevo comenzaba a crecer, a soplar, y se toteaban los odres. Mucha gente cuando se le predica el nuevo pacto, la gracia, el reino de Dios, se totea, perdón la expresión. ¿Por qué? Porque quiere entenderlo con la mentalidad adámica. No, no se puede, amado. Tú no puedes entender lo que Dios está haciendo en ti con la mentalidad adámica. Tú no puedes entender la gracia de Dios con la mentalidad mosaica, con la mentalidad de las tablas caducas. Por eso es que muchos cuando la gracia se les predica, dicen, estamos en la gracia. Y piensan que la gracia es libertinaje para pecar. Y destruyen, dañan, o sea, por así decirlo, desgracian la gracia que el Padre les dio. Porque dicen, yo tengo la gracia, yo puedo emborracharme, yo hago mis cosas, yo soy esto, yo estoy en la gracia. No, papá, estás en la desgracia. Porque si la gracia ha caído en un odre nuevo, esa gracia te capacita para vivir la vida de Dios, para ser entendido, para ser un hombre alineado a la verdad de Dios y victorioso ante toda situación que venga. La gracia te capacita. Y Juan dice en capítulo 1, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. No podemos estar en las dos, en la ley que vino por Moisés y la gracia. No, son incompatibles. Por lo tanto, ese vino nuevo habla solo de ese gran amor de Dios que en Él nos ha sido dado. Bien, mis amados, esa es una introducción del Evangelio de Juan. Yo quiero, no les prometo nada, pero quiero cada miércoles tener una clase de cada uno de los textos de capítulo 2, que ya vimos, versículo 11, lo del templo, luego lo de Nicodemo, lo de los intermediarios, hasta ver todas las señales y llegar al clímax. Sería genial. Posiblemente lo vamos a hacer. Mis amados, qué bueno que ustedes estén allí conectados y allí colocando también sus comentarios. Alguien nos saluda desde Cúcuta, María Pilar Mejía Molina, desde Cúcuta, bendecida, mi hermana. Entonces, mi amado, no puedes seguir con el odre viejo, con las tinajas de piedra viejas, que eran para rituales de purificación, y pretender tener y disfrutar del vino nuevo. No hay compatibilidad. No se puede entonces tener la vida de Dios, porque quien todavía conserva a Egipto en su mente y corazón es porque no es capaz de creer que la vida de Dios ya le fue dada. Entonces, amados, es un placer. Allí los saludo. Bien, mi hermana Ruby Ramírez, Nina Ramírez dice, lo nuevo sustituye lo viejo. Efectivamente, de eso habla Juan, el Evangelio de Juan. La gracia en la verdad es lo nuevo en nuestro entorno natural, pero es lo eterno, es eterno. ¿Sí me explico? Más viejo que el antiguo pacto. Solo que hay es nuevo de kainos, nuevo naturaleza, nuevo en aparecer en nuestro ámbito. Entonces, mis amados, bendito sea Dios, saludamos a cada uno de los hermanos. Ore a Dios que el mismo Señor le abra el entendimiento para poder soltar las cosas que todavía conserva. Mira lo que le voy a decir, mucha gente todavía conserva el lenguaje, es que tengo que pagar el precio. Todavía piensan que las cosas no le han sido dadas porque tiene que pagar un precio. Esto es mentalidad caduca, porque el
Cristo pagó el precio. El problema es que todavía tú no has transicionado de la mentalidad de tinaja para rituales a la mentalidad del odre nuevo con vino nuevo. Esto es una diferencia. No puedes tener mentalidad de tinaja para rituales, que todo lo tienes que ver como un ritual. No, la vida de Dios en nosotros no es un ritual, es una realidad, naturaleza divina que se expresa. Y hablamos hoy con unos ministros amigos acerca de estos temas muy interesantes y llegamos al tema que algo escuché, no sé de quién, que me tocó mucho, y es que decía que en los hijos entendidos, el amor ya no es una decisión, porque nosotros decimos es que el amor es una decisión, wow, muy bonito eso, pero en los hijos entendidos el amor no es una decisión, porque es que el amor es es la el primer parte del fruto del Espíritu. El amor, por ejemplo, el fruto que la rama va a producir no es decisión de la rama. ¿Será que la rama de mango decide llevar fruto? La rama tiene simplemente que estar pegada al árbol para que a través de ella el fruto se pueda ver. El amor no es una decisión. El amor es una manifestación de la naturaleza de Dios que nos ha sido dada. Porque si el amor es una decisión humana, entonces es una decisión almática. Complicado esto. Ahí le dejo un poquito ese trompo en la uña para que usted lo siga bailando. Ay, tengo que decidir amar. Cuando usted entienda que el amor de Dios es una expresión natural en su vida, usted no tiene que andar, voy a decir amar al hermano, ay, con ese dolor. No, no, eso tú lo amas porque eso se tiene que manifestar. Por lo tanto, amados, damos gracias al Señor. Vamos a orar y por favor quiero pedir a los de la casa, Centro Integral Vida y Luz, que estén comunicándose con sus amigos, con sus hermanos y que también se acuerden de sus pastores, como la palabra dice, acordaos de vuestros pastores. Bueno, eso se los dejo también para que lo sigan allí masticando. Voy a orar y dar gracias al Señor y orar sobre todo para que el Señor nos dé entendimiento en todo. Esta crisis por la cual estamos atravesando, humanamente hablando, se requiere de mentalidades de odres nuevos, con vino nuevo. Mentalidades de nuevo pacto, de gracia, de reino. No mentalidades caducas, de ley, de pagar precio, de sacrificio. Así hay que tener vida sacrificada, pero desde la plataforma del sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, oremos en esta noche para que Dios, por el Espíritu, siga obrando en nosotros para que podamos sustituir lo viejo y establecer lo nuevo y tener mentalidad de odre nuevo con vino nuevo. Oremos, Padre, gracias en esta noche por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra, de lo maravilloso que es el Evangelio de Cristo, la gracia que nos fue dada, la verdad que vino en Cristo, la vida que era la luz de los hombres. Señor, gracias porque el Evangelio de Juan nos muestra que se escribió para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Creemos, Señor, en lo que hemos conocido, en lo que se nos ha revelado. Nada que no se nos revela, no podemos caminar en ello. Yo camino en lo que se me revela y lo que se me revela se hace vida en mí, Señor. Gracias por mis amados que están conectados. Oro, Señor, para que tú sigas abriendo los ojos del entendimiento, arrancando los velos, Señor, que están producidos por mentalidades caducas, paradigmas, Señor, producidos por cosas que hemos oído, que hemos visto, que hemos sentido, pero que hoy sabemos que no se trata de cosas que hemos sentido, sino de cosas de la realidad de una vida indestructible que nos fue dada por gracia desde la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Gracias por cada familia, Señor. Gracias porque nos has guardado en la pandemia y seguirás guardándonos por tu palabra, por causa del propósito eterno, Señor. Seguirás guardándonos. Mi amado, descansa en el Señor, descansa en Cristo. Él dijo, yo soy nuestro descanso. En hebreo dice que hemos entrado al reposo de Dios. Suelta esa carga que llevas, que te hace estar allí angustiado. Suéltala en Cristo. Bien, mis amados, saludos a cada uno de los que están conectados. Bendecidos. Sigan siendo felices. El pastor les dice, acá dice Liliana Isabel Colón, pastor, gracias por regalarnos tus conocimientos. Dios te bendiga. Amén. Bendecida, hermana. Claudia Patricia Morón también está ahí presente. Flor Ortiz, saludos. Dina Ramírez, Marta Cecilia Castro, saludos mi hermana Ofelia González. Carlos Andrés también. Luis Sánchez, saludos, amado Luis Sánchez. Lucía Quintero, saludos, Lulú, bendecida.
Ana Yolanda Alvarado, saludos mi hermana, adelante, con mentalidad de odre nuevo y vino nuevo. Milciades, saludos. Saludos a cada uno de los que están aquí conectados. Jenny Pérez, bendecida. Juan Valdés. Bueno, hay Jaime Nieto, Orlando Valdés, María del Pilar. Saludos, mis amados. Oneida Blanco Rodríguez. Saludos. Todos los demás que están ahí conectados, saludos y nos estaremos viendo, nos estaremos comunicando. Ahí tenemos los grupos de WhatsApp para que usted también allí salude, nos escribamos, pregunten cómo están las cosas, pregúntense unos a otros, mis amados. Bien, amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas grandemente, abriendo su entendimiento y ricas y abundantes bendiciones sigan siendo disfrutadas por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Chao, bendecidos.